olvidamos de la huelga, ¿no? Y pensamos en hotcakes. No, a ver acá. Aquí tenemos, este es el pan pita en fila, ¿no? Este es el pan pita con relleno de manjar y con sus aceitunas. ¿Listo? Entonces, esto asemeja, viene a ser el aparato de Golgi, ¿sí? Ahí está el aparato de Golgi y las aceitunas vienen a ser las vesículas, ¿no? Las vesículas de transporte entre estos sacos, porque son, así es el Golgi, ¿no? Como sacos aplanados. Como siempre se ve un reflejo, voy a cerrarlo por esto. ¿Ya está? Bueno, espero que los haya inspirado, pero que no les dé hambre, ¿no? Vamos a ir. Entonces aquí tenemos al retículo endoplasmático. Y yo les decía, ¿no? Ahí está este todo conjunto de sacos que son un sistema de endomembranas, ¿no? Que cuando hay síntesis de proteínas, el retículo endoplasmático se pegan estos conjuntos de ribosomas, ¿no? Se adhieren a los ribosomas, a la membrana de a la membrana del retículo. Se adhieren los ribosomas y bueno, lo llamamos retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Si no tiene ribosomas por acá, bueno, en una que otra zona, sería el retículo endoplasmático liso, ¿no? Muy bien, y a continuación se ven todas las vesículas, porque esta es una foto en micrografía electrónica, entonces es real, ¿no? ¿Ya? Y vemos allí, ¿no? Vemos allí la continuación de estos sacos, ¿no? Que vienen a configurar el aparato de Golgi. Ahí están, entonces hablamos de estos organelos. Muy bien, el sistema de endomembranas que está aquí, entonces hablamos, bueno, ya hemos hablado del órgano energético, hablamos de estos órganos, por ejemplo, de detoxificación, ¿no? O destoxificar, bueno, desintoxicar, ¿no es cierto?, a la célula. Retículo endoplasmático liso, peroxisomas y lisosomas, ¿no? Muy bien. Ahora vemos, nos concentramos en el retículo y su conexión. Aquí estamos viendo un resumen de vías secretorias y no secretorias ¿de qué? De proteínas, ¿no? Hoy les llamamos proteínas de exportación y proteínas de importación, ¿no? Entonces, aquí todo empieza pues en el núcleo, ¿no? Ahí está el núcleo, salen los ARN, ¿qué ARN salen? ARN mensajeros, ahí están los mensajeros. Y estos se encuentran aquí, ¿no? Entre la subunidad menor y subunidad mayor de los ribosomas, ¿sí? Allí se ubican, ¿no? Ahí está, y se ubica, y tenemos aquí, pues, todo el lazo, ¿no? Del ARN mensajero. ¿Cuánto mide un ribosoma eucariota? 5. No, sus unidades de los ribosomas es es Bedbers, ¿no? ¿Cuántos Bedbers mide un ribosoma? 70, 80, ¿quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hay 70 de los procariotas, ¿no? Y 80 de los eucariotas. ¿Estamos bien? ¿Y cómo era la suma, ¿no? La subunidad menor de los eucariotas, 40 más 60, ¿no? ¿Cuánto es 40 más 60? 80, ¿sí? 40 más 60 es 80. Igual, o sea, los ribosomas no saben estar juntos, están separados, o sea, las dos unidades, y se juntan para la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, 40 más 60, esto no es clase de matemática, 40 más 60 es 80. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando la subunidad menor está solita y la subunidad mayor están solitos, mide 40 uno y el otro 60. ¿Cuántos se juntan para trabajar cuál es su misión, ¿no? Sintetizar proteínas? Al juntarse colisionan y hay un gasto de masa allí. Y ese gasto de masa
hace pues que ya no midan 60 y 40, sino ya en conjunto mide 80. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes pues la colisión de dos autos, ¿no? Una camioneta y un bus. Si colisionan, se disparan, ¿no? Y hay un gasto de energía, de masa y de todo, ¿no? Entonces, de la misma manera, eso pasa con el ribosoma. Por eso es esa medida que nunca ha cuadrado, ¿no? Como que 60 y 40, ustedes se ríen, ¿no? ¿Cómo va a ser 80? Pero para aquí, ¿no? 40 más 60 es 80, ¿sí? Una vez que se ha unido, ahí está la cadena del ARN mensajero, lo reconoce y van a empezar a sintetizar, ¿no? Van a empezar a sintetizar. Acá, si es una proteína citosólica, entonces va a empezar a producirse una proteína en el citosol normal. Se sigue sintetizando normal. Una vez que termina de sintetizarse, ¿no? Se conforma hasta obtener su tamaño, su estructura terciaria, ¿no es cierto? Algunas cuaternarias, ¿no? Pero esta es terciaria y se queda en el citosol. Pero si esta proteína, ok, es citosólica, dicen, no, ok, se queda. Pero si esta luego va a dirigirse, ya sea a las mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas o núcleo, tiene una secuencia, ¿no es cierto? Una secuencia blanco especial, ¿no? O una secuencia direccionadora, ¿sí? Una secuencia direccionadora que le va a permitir ir a su destino, ¿no? Dependiendo de la secuencia, ¿no? Habrá proteínas chaperonas, ¿no? Siempre hay proteínas que lo llevan y va a acercarlo a la mitocondria, cloroplasto, peroxisoma o núcleo, dependiendo de dónde vaya a ir, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, todos este tipo de proteínas son de la vía no secretoria. Y allí, a diferencia de las que son de la vía secretoria, ¿no? Estas no tienen, ¿no? La secuencia señal del retículo endoplasmático. No tienen esa secuencia señal, ¿no? Del retículo endoplasmático. ¿Sí? Muy bien. Vemos acá que algunas de estas proteínas, si es pequeñita, es un ribosoma. A veces el ARN mensajero es más grande, entonces se empiezan a agrupar varios ribosomas y a eso les llamamos polirribosoma, ¿no? Polirribosoma. Entonces aquí vemos, aquí se ha conformado un polirribosoma. Y fíjense que las secuencias siguen siendo en celeste, todas en celeste, porque son citosólicas, ¿no? Citosólicas, o de la vía no secretoria. ¿Listo? Y ahí están, ¿no? Poco a poco se están conformando. Pero si este ARN mensajero va configurando y sale aquí una secuencia señal o secuencia de señalización del retículo endoplásmico, un ratito, ahí está secuencia de señalización del retículo endoplásmico. Entonces la síntesis de proteínas, o sea, la traducción del ARN mensajero se enlentece, se aguanta un poco, bastante mejor dicho, se aguanta bien lento, se aguanta bastante. Ajá, dice, no, primero acá hay una secuencia señal. Entonces, ahora sí, el ribosoma se transporta, o los ribosomas, si son varios, si la cadena es grande, o el polirribosoma, digamos, se transporta y toma contacto con el retículo endoplasmático. ¿Sí? Y entonces nuevamente se reactiva, ¿no? A todo dar ya la secuencia proteica, la síntesis de proteínas o la traducción, y entonces pues ahora se va a sintetizar la proteína, pero va hacia la luz del retículo endoplasmático, ¿no? Hacia esa zona. Y sigue la vía secretoria luego, ¿no? Puede estar acá la luz del retículo, miren, a la luz del retículo, o puede estar en la membrana del retículo, ¿no? Dependiendo cuál sea su fin. Y luego continúa con el complejo de Golgi, y el complejo de Golgi va a seguir dos subvías, ¿no? Puede ser que vaya hacia la membrana plasmática y se secrete o se quede en la membrana plasmática, o puede ser que vaya hacia los lisosomas, ¿ya? Y forme parte de los lisosomas, del contenido de lisosomas o de la membrana misma del lisosoma. ¿Ya? Entonces, esta es la vía
secretoria. ¿Estamos bien? ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación, digamos, de esta vía secretoria y no secretoria. Y entonces hablemos de ese justo de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces son toda esta red de membranas, pero con los ribosomas adheridos. Y eso, como les decía, sobre todo es momentáneo, no es todo el tiempo. Y por eso se ve una apariencia rugosa, ¿no? En el microscopio electrónico. ¿Sí? Este retículo endoplásmico, como hemos visto, a ver, no sé si se mira bien acá. Bueno, nada, ¿dónde está la foto aquí? No, esta foto no ha salido, pero bueno, luego vamos a ver. El retículo endoplásmico se continúa con el núcleo. Aquí también se ve, ¿no? En azul está el contenido del núcleo, en verde es membrana. Y fíjense, aquí también se ve. Esta es la envoltura nuclear y continuo, en verde. Y continuo está la membrana del retículo endoplásmico. Es continuo, ¿no es cierto? Entonces el sistema continúa. Vemos acá la continuación de la envoltura nuclear y continúa esta serie de red de membranas del retículo endoplasmático. ¿Ya? Aquí sale un poco en la foto, un poco por acá de contenido de aparato de Golgi también. Muy bien. Sí, entonces tenemos, pues justamente hablamos esa principal función del retículo endoplásmico rugoso, pues es la síntesis, ¿no? De las proteínas que van destinadas a secretarse, ¿no? ¿Listo? Entonces, estas proteínas pueden ser las que están destinadas a secretarse, que salgan de la célula, como dice allí, o producir las proteínas de membrana. Finalmente todos van hacia la membrana, ¿no? Luego algunas salen y otras se quedan a formar parte de las proteínas de membrana. ¿Sí? También hace este retículo la modificación inicial de proteínas, o sea, hace la primera glicosilación. ¿Sí? Hay una primera glicosilación que es, ¿no? Está de parte del retículo endoplasmático. Y también control de calidad proteica, vamos a ver luego, no hay un sistema ahí que está con... Si las proteínas, recuerden que las proteínas una vez que se han sintetizado en el ribosoma, es una cadena y se queda como estructura primaria, pero inmediatamente van saliendo, ya empiezan a configurarse, a empaquetarse, a formar su estructura secundaria y terciaria, ¿sí? Algunas luego, ¿no? Tenemos, la mayoría son terciarias, una que otra pues forma su estructura cuaternaria con otras cadenas, ¿no? Con otras cadenas peptídicas. Pero bueno, ese plegamiento, ese empaquetamiento de proteínas también ocurre en el retículo endoplasmático. Y bueno, y el mismo retículo plasmático controla, ¿no? Si están correctamente plegadas o empaquetadas esas proteínas. Ahí vemos lo que les contaba hace un momento, que hay ribosomas unidos a membrana y ribosomas libres, ¿no? Entonces, estos son los ribosomas para las proteínas cuyo destino es proteínas citosólicas, ¿no? Y aquí vemos cuáles son las unidades, ¿no? Por lo que les decía, subunidad menor y mayor, ¿no? De los ribosomas. Y bueno, cuando sale el ARN mensajero recién, ¿no? Se configura y captan, ¿no? La cadena del ARN mensajero. Y les contaba acá, por ejemplo, está en rojito la secuencia señal del retículo endoplásmico y acá está sin secuencia señal. Entonces, una vez que empieza, primero ven aquí que se juntan, ¿no? Todo un conjunto de ribosomas. Generalmente forman polirribosomas. Pero fíjense que aquí estos polirribosomas están libres en el citoplasma y estos polirribosomas se unen al retículo endoplasmico. Entonces, ribosomas que traen proteínas sin secuencia señal se quedan libres en el citosol. Y ribosomas que traen proteínas con secuencia señal que está en rojito, ¿sí? O sea, empiezan, primero, o sea, libres en el citosol, empiezan a traducirse. Y lo primero que se traduce en el extremo N terminal es pues esa secuencia, ¿no? De secuencia señal. Entonces, cuando recibe esa secuencia señal, el ribosoma se aguanta un poco, o sea, aguanta la síntesis, se une a la membrana del retículo y luego continúa la síntesis, ¿ya? Entonces, esa secuencia señal se dirige, ¿no? De la cadena que está, como les digo, en crecimiento, en pleno crecimiento, se dirige a la membrana del retículo. Uy, no ha salido la foto, pero bueno, ahí es el ARN que codifica. Miren, el extremo es 5', 3', ahí no sale 3' ahí.
está secuenciando, se está produciendo la cadena. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí lo que vamos a observar, no salió bien en la foto, pero creo que en la siguiente sí la tengo. Sí, acá está mejor. Aquí vemos un poquito más el detalle de lo anterior que les quería mostrar, ¿no? Tenemos el ribosoma, el ARN, la secuencia de señal, y entonces tenemos una partícula de reconocimiento de señal. O sea, esta partícula de reconocimiento de señal está en el citosol, ¿sí? Está en el citosol y es en la que reconoce a la secuencia de señal. Está en marrón, ¿no? La que está en marrón, en café, ¿sí? Es la partícula que está en el citosol. Reconoce la secuencia de señal. Cuando reconoce la secuencia de señal, lleva al ribosoma a la membrana del retículo. ¿Sí? Cuando esta partícula reconoce, entonces este complejo hace, pues jala, digamos, ¿no? Al ribosoma o al polirribosoma, lo lleva a la membrana. Este gris está la membrana del retículo. Y en el retículo hay un receptor en la membrana, ¿no? El receptor de SRP. ¿Qué es SRP? Partícula de reconocimiento de señal. Entonces, esta partícula tiene su receptor en la membrana del retículo. ¿Sí? Ahí está, les contaba, ¿no? El marrón, todo va a dirigir. Entonces, una vez que se une, ¿no? La partícula con su receptor, ¿sí? Este lo pasa, ¿no? Se reanuda la síntesis, ¿sí? Se reanuda la síntesis, ¿no? Otra vez entonces continuará, miren aquí, va a continuar la síntesis. Pero para ello, ¿qué es lo primero que pasa aquí? Una vez que se han unido, lo pasa, lo activa, ¿a qué? A un translocador de proteínas. Este translocador de proteínas está cerrado. Cuando viene la secuencia señal, se abre y es como un gancho, ¿no? Como un clip que lo aguanta ahí a la secuencia señal, ¿sí? Esta que es una proteína transmembrana, ¿no es cierto? El translocador es una proteína transmembrana. Y entonces continúa la síntesis. Y a partir de aquí continúa y la proteína va hacia el citosol, perdón, hacia el citosol, hacia la luz, porque el citosol está afuera, ¿no? Hacia la luz del retículo endoplasmático, o sea, la cisterna, ¿no? Del retículo endoplasmático. Y miren cómo se va formando un bucle, ¿no? Mientras conforme va sintetizando, va ingresando, ¿no? Hacia la luz del retículo, perdón, va ingresando la proteína, la nueva proteína. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Y luego, ¿se movió? No se ha movido. Ahí está. Ya se movió, ¿no? Entonces, miren aquí, ya pasó la partícula de reconocimiento de señal, ya lo captó, ya lo pasó al translocador, acá está el translocador de proteínas, lo enganchó, ¿no? A la secuencia señal y sigue, ¿no? Acá se supone que acá está el ribosoma, ¿sí? Acá está el ribosoma, no, que no entra en la foto, ¿no? Acá está el ribosoma, sigue sintetizando, ¿no? La nueva cadena. Sigue sintetizando, se va formando el bucle, entonces hacia la luz, ¿no? Del retículo. ¿Listo? Y entonces, hay una señal, o sea, ya está en plena, ya está por terminar la síntesis, y entonces aquí se une una peptidasa señal de la señal, o una señal peptidasa o peptidasa de la señal. Entonces, ¿qué hace esta peptidasa? Va a clivar, va a romper, va a separar, va a escindir o cortar a este péptido señal, ¿sí? Entonces, el péptido señal se queda en la bicapa lipídica y luego allí es degradado, ¿sí? El péptido señal luego es degradado ahí en la bicapa lipídica, y esto, como hemos visto, conforme se va haciendo más grande, y aquí ingresa la proteína, ¿sí? ¿Ingresa dónde? ¿Dónde se queda? En la luz del retículo endoplasmático. Pero ojo, estamos hablando de una proteína soluble, que aquí ya le decimos proteína madura porque conforme se va secuenciando la cadena y va ingresando a la luz del retículo, como es soluble, es hidrófila, en fin, esta cadena se va a configurar, ¿no? O sea, se va a ensamblar. Se va a ensamblar. Se cortó esto, permite que la proteína se ensamble y se quede en la luz y circule, ¿no? En la luz del retículo.
¿Ok? Pero bueno, este es el caso de una proteína soluble que va a quedarse en el retículo. Después va a ser glicosilada esa proteína. ¿Sí? Entonces, quería resaltar que esta secuencia de señal, su extremo es como el amino terminal. ¿Cuándo termina la síntesis de proteína? Cuando llega pues al extremo carboxilo terminal, ¿no? De la proteína. ¿Ok? Entonces dice, una vez que se llega a sintetizar el extremo carboxilo terminal, ¿no? La secuencia de señal se cliva, ¿no? Por una peptidasa, ¿no? Y se degrada ahí en la bicapa lipídica. Y ahora el polipéptido pues se libera, madura. O sea, ¿qué quiere decir madura? Arma su estructura terciaria, ¿no? O cuaternaria si es que lo tuviese, ¿sí? Hacia la luz. Pero no todas las proteínas son solubles. ¿Ya pasé? Sí. No todas las proteínas, su destino es ir a la luz del retículo. Las que van a la luz del retículo, van a ser glicosiladas, etcétera, su misión pues es salir y ser secretada o irse hacia los lisosomas, ¿no? Pero algunas proteínas, su misión, su función es estar o conformar una proteína de membrana, ya sea si sale hacia los lisosomas, hacia la membrana, ¿no? De algunos organelos, o sale a la membrana plasmática, sobre todo, ¿no? Sale a la membrana plasmática. Entonces, si va a conformar la membrana, pues no se va a ir todita a la luz, ¿no? No se va a liberar, no es soluble, no se va a liberar a la luz del retículo. Entonces, si es una proteína transmembrana, ¿sí? Vamos a ver, tenemos allí dos secuencias, la secuencia señal del retículo y a esta altura una secuencia de detención, donde hay un conjunto allí de aminoácidos hidrófobos, ¿sí? Hidrófobos. Bueno, aquí por cuestión de espacio no se ha puesto el ribosoma, pero se supone que acá está el ribosoma, ¿no? Ok. Llega la secuencia señal, ¿no? La partícula de unión a la secuencia, lo lleva aquí, lo traspasa, ¿no? A este translocador de proteínas, se engancha aquí, ¿no? La secuencia señal y sigue, ¿no? El ribosoma empieza a tejer y producir, va produciendo la cadena peptídica, ¿no? Que está aquí en crecimiento. Hasta que llega un momento y llega a leerse aquí, pues esta secuencia de detención, ¿sí? Ahí está la secuencia de detención. Cuando llega aquí la secuencia de detención, que como les decía son aminoácidos hidrófobos, y esta zona es hidrófila, ¿no? Que va hacia la luz. Entonces se detiene aquí, listo, esto se queda en la bicapa, ¿no? Se queda en la bicapa, y el ribosoma sigue tejiendo. Lo último que va a seguir sintetizando, pues va a ir, o sea, el extremo carboxilo terminal, va a dar la cara hacia el citosol. ¿Sí? El resto de la cadena va hacia el citosol. ¿Sí? Si es una proteína, por ejemplo, transmembrana que tiene, por ejemplo, los 7 dominios de un GPCR, ¿no? Los GPCR son de 7 hélices, en fin, ¿no? Entonces, repite lo mismo, o sea, cada tanto tiene una secuencia. Lo teje acá, da la vuelta, hay otra secuencia de tensión acá, da otro bucle hacia adentro, bucle hacia afuera, secuencia de tensión y así, ¿no? Lo repetimos todo ese procedimiento. ¿Ya? Pero bueno, ¿no? Y eso es pues lo que van construyendo los poliribosomas. Nuevamente acá vemos la señal peptidasa, ¿no? El translocador de proteína suelta la proteína, se separa, se cinde, ¿no? La secuencia de señal y por eso se separa. Y bueno, la proteína quedará insertada, ya sea un solo dominio, ¿no? O tenga varios dominios. Si tiene varios dominios, tendría varias secuencias de detención, ¿no es cierto? Varias secuencias de detención. ¿Ok? ¿Listo? Y aquí se llama así exactamente, ¿no? Secuencia, por eso lo he puesto en itálica, esa secuencia hidrófoba es secuencia de detención de la transferencia. ¿Sí? Ahí está. Ok. Esto lo he hecho súper sencillo, lo más sencillo posible. ¿Ya? Y bueno, y ya, su función del retículo, hablamos retículo endoplasmático rugoso,
la producción en general de proteínas secretoras. ¿Sí? Tomemos en cuenta que el lisosoma, las enzimas lisosómicas, o sea, el contenido de los lisosomas también tiene esta misma vía. ¿Sí? También tiene esta misma vía. Ok. Han visto que las proteínas, en cambio, ¿no?, de los peroxisomas, mitocondrias, núcleo, su destino son proteínas citosólicas y ahí tiene su secuencia, ¿no? Es diferente vía, ¿sí? Bueno, el punto es que también lo que va a producir en la luz del retículo, el retículo controla, porque a veces hay secuencias de las proteínas que no deben ser expuestas hacia afuera. Si esas secuencias de proteínas que son expuestas hacia afuera, el retículo detecta, ¿no? Hay algo anda mal, ¿no? No, estas secuencias no deben estar expuestas. Ajá, quiere decir que estas proteínas han sido mal plegadas, ¿sí? Su plegamiento ha sido incorrecto. Entonces, sí, en la luz, esta vendría a ser la luz, ¿no? Acá está el citosol y acá viene a ser la luz del retículo, esta es la membrana, ¿no? Ahí estoy al revés, que acá me han cambiado la foto, ¿ah? Perdón. Me han cambiado la foto. Acá sería el citosol y acá vendría a ser la luz del retículo, ¿no? Y entonces aquí están las proteínas mal plegadas, ¿no? Mal plegadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El retículo endoplasmático tiene, ¿no?, un sistema, como dice, un sistema de respuesta a proteínas no plegadas o a proteínas mal plegadas. Este sistema le llamamos UPR, ¿sí? A este sistema de retículo, ¿no?, de respuesta a proteínas mal plegadas, ¿sí? UPR, ¿sí? Contiene este UPR una serie de sensores, ¿no? Entonces este UPR capta las proteínas mal plegadas y activa. Sensores vemos aquí activados. Este es a la altura del citosol. Pero ahí se da cuenta porque capta, estas son, ¿no?, con proteínas transmembrana aquí del retículo, ¿sí? Son proteínas transmembrana que traspasan la membrana del retículo, y se dan cuenta que al estar estas mal plegadas se activa el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, se activan sensores, son proteínas sensores, ¿no?, que se activan si las proteínas están mal plegadas. Y si se activan, a su vez, luego se activan reguladores de la transcripción. Se activan también reguladores de la transcripción, ¿no? Se activan, por ejemplo, genes de chaperonas y otros genes más, no solo chaperona, otros genes más, que lo que van a hacer es ayudar a aumentar, como dice aquí, aumentar la capacidad de plegamiento de las proteínas del retículo. Mejor esa capacidad. ¿Qué más le da? Tiempo. Cuando nosotros inhibimos la transcripción, se inhibe, ¿sí?, a menor producción de proteínas, se inhibe un ratito, porque no, las proteínas no es una sola proteína, que se producen varias, ¿no? Se producen varios ARN mensajeros para la producción de un conjunto de proteínas, ¿no? Entonces se inhibe, un ratito, espere, están plegándose mal las proteínas, aguanta todo, ¿no? Aguanta, se inhibe el sistema de traducción, ¿no? Todo el sistema de transcripción y traducción. Y entonces, para darle tiempo a que se pleguen, o se plieguen, mejor dicho sería el término, correctamente esas proteínas, da tiempo. Otra forma, si esto persiste también, lo que va a pasar es que este retículo va a crecer. Es membrana, ustedes saben que es membrana, entonces puede crecer. Si esto es constante, hay un crecimiento del espacio de la luz del retículo, para darle más espacio, para que puedan mejorar ese sistema. Otra forma es que se unen, por ejemplo, a chaperonas, ¿no? A chaperonas, para que estas proteínas que están mal plegadas sean degradadas también. Y otra forma, como les decía, inhibir la síntesis proteica, ¿no? Inhibir toda la maquinaria de la síntesis proteica. Entonces nuestras células tienen todo este sistema para aguantar todo, darle la oportunidad que se plieguen. Pero si esto persiste, las degradan, ¿sí? Esas proteínas van a ser degradadas. Y eso vamos a ver qué sucede, en cuál de estos casos, de este sistema, qué es lo que sucede en lo que viene a continuación, ¿ya?
¿Qué pasará aquí? Y ese no es mi problema, ese es su problema de ustedes que tienen que resolver. Vamos a ver, eso lo dejamos en stand-by para el final. Si no nos alcanza el tiempo para mañana, ustedes lo hacen en su casa. Vamos a ver cómo nos va el tiempo. Pero les explico de una vez. Este es el caso de Danielito, ¿no? Que desde su nacimiento ha presentado crisis recurrentes de infecciones respiratorias, problemas digestivos y en los últimos meses pérdida de peso. ¿Sí? Se hace un cultivo de los pulmones para detectar el problema genético y se detectó, ¿no? Cultivo celular, ¿sí? Y luego se hizo el seguimiento, detectores, marcadores moleculares y finalmente pues captaron pues que tenía fibrosis quística. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, y allí nos hizo identificar cuál es la causa genética de esta enfermedad. Es la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la causa genética? ¿Y qué significa para el organismo esta mutación? Ahí mato yo 2 pájaros de un tiro. Transporte celular y también retículo endoplasmático. ¿Ya? Con esto. ¿Qué es lo que le pasa en el asunto de los pulmones? ¿Qué es lo que pasa en la fibrosis quística? El moco, se acumula moco de sus vías respiratorias, pero este moco en este tipo de pacientes es bastante viscoso y espeso. Viscoso y espeso. Se espeso y se deshidrata por la acumulación de mucosidad. Normalmente, pues sí, nuestras vías respiratorias normalmente están produciendo moco, pero ese moco no es tan viscoso, ¿no? Hay que se barre nuevamente, hay un barrimiento mucociliar, ¿no? Que hay una constante barrida, limpieza, ¿no? Siempre de estas vías respiratorias, pero en este caso ya se complica porque al deshidratarse ese moco es muy espeso y se pega, ¿sí? ¿No? Generando pues algunas enfermedades respiratorias causadas por algunos agentes infecciosos que no pienso mencionar porque es un problema. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se debe esta acumulación de moco que produce congestión respiratoria? Pues no van a repetir lo que he dicho yo, que está deshidratado. No, pero ¿por qué? Transporte celular, ¿por qué? Canales. Hay que revisar eso, ¿sí? ¿Y quién? Porque ese se explica entonces la falta de movimiento de cloruro de sodio y agua hacia las vías aéreas. Su problema. Segundo problema. ¿Listo? Aquí vemos, ¿no? Acá tenemos el regulador, ¿no? Como dice ahí, el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, el CFRT. Listo. En la fibrosis quística este canal no es funcional, ¿no? Acá está lo normal, la situación normal, el moco, el fluido periciliar, ¿no? Esta es la parte apical de las células epiteliales de la vía respiratoria. Acá está la parte basal. Ahí les estoy ayudando con este dibujito para que ustedes puedan explicar el asunto. ¿Listo? Y aquí vemos en una situación de alteración, o sea, un paciente con fibrosis quística, y vemos que hay esta alteración, ¿sí? De este regulador de la conductancia. ¿Ya? Vemos que este es normal, pero pues se ve afectado por este desequilibrio. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Y entonces, ¿no? Dice, si este canal no es funcional o está ausente, ¿no? ¿Qué tipo de proteína canal es? Si es con comporta química, de voltaje o mecánica, ¿qué tipo de proteína canal es? ¿Sí? Y segundo, y que tiene, ahora sí, esta es la pregunta que tiene que ver con lo que acabamos de tocar, porque eso es lo de la primera parte, tiene que ver. Aquí, alteración de la proteína. ¿Cuál es la relación de la alteración de esta proteína, ¿sí?, con la actividad de la UPR, le acabo de hablar, ¿no?, de la UPR, de este sistema del retículo, que es el sistema de control de calidad que les decía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Ok?
Listo. Quizás ahorita no lo entienden bien. Revisen esta situación y ya para que me puedan responder estas 4 preguntas. ¿Ok? Muy bien. Lo dejamos un ratito ahí flotando y avanzamos. ¿Qué más sucede aquí con el retículo? Y en general, aquí estamos hablando en general, una vez que se sintetizó la proteína, pues, ¿no? Que eso es traducción, ¿no? La síntesis de proteína es traducción. Entonces, después de esa traducción, puede haber modificaciones post-traduccionales, ¿no? De estas proteínas. Entonces, una de las principales, la más tajante, por eso lo pongo en negrita, es la glicosilación, o glucosilación, es la misma vaina, ¿no? Que ocurre en el retículo y en el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, también otra modificación, la formación del enlace disulfuro, sobre todo para esa estructura terciaria, ¿no? De las proteínas, que esto ocurre también en el retículo endoplásmico, el plegamiento de la cadena peptídica y ensamblaje de las subunidades. Cuando son subunidades son varias cadenas peptídicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la hemoglobina, que tiene 4, ¿no es cierto?, subunidades, y estas se arman, ¿no?, para formar una proteína, ¿no?, con un centro no proteico, en fin. Pero bueno, esto también ocurre en el retículo endoplásmico. Y para también otra modificación, algunas de ellas hay rupturas proteolíticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la insulina. Hay rupturas, tiene 2 unidades, luego se vuelve a rearmar, ¿no? Estas rupturas proteolíticas pueden ocurrir en el retículo endoplásmico, en el aparato Golgi, o ocurre en las vesículas de secreción. ¿Sí? Bueno, en la imagen, una miradita a la glicosilación. Que hablamos de glicosilación es aumentar azúcares, ¿no es cierto? Y hablamos pues que las proteínas que forman parte de la membrana plasmática o las que se secretan se glicosilan, ¿no? En cambio las proteínas citosólicas, la vía no secretoria, no son glicosiladas porque se quedan, forman parte, ¿no?, del sistema endomembrana, se quedan allí, ¿no?, en el citosol, en fin, ¿no? Pero bueno, estas son glicosiladas, ¿no? Entonces, el glicosilar es agregar azúcares, pero es agregar, ¿qué azúcares? Puras hexosas. Estas hexosas suelen ser cadenas, en algunos casos de 4, más o menos, las que son O-glicosiladas, ¿no? Y las otras suelen ser 10 hasta 14, inclusive 14 azúcares, que son N-glicosiladas. Las que son N-glicosiladas, N se refiere al amino terminal, ¿no? Entonces, sí, más larga es la cadena, ¿ya? Y las que son O-glicosiladas generalmente lo hace el aparato de Golgi. Las que son N-glicosiladas, primero se glicosilan en el retículo endoplásmico y se pueden editar en el aparato de Golgi, ¿ya? Y entonces cuando hablamos de agregar oligosacáridos, hablamos, como han dicho, son unas cuantas hexosas, que pueden ser glucosa, galactosa, manosa, no mañosa, manosa, ¿listo? Puede ser N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido neuramínico, son variantes, o sea, son hexosas con otros componentes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y el último, el ácido ciálico que decimos, ¿no? También el ácido ciálico es uno de los últimos que se agregan. Vemos acá cómo está el dolicol, tiene fósforos y lleva a cargar estos oligosacáridos y se van agregando, se van editando, ¿no? Esta es glucosamina, manosa, glucosamina, esta es glucosa, manosa, N-acetilglucosamina, ¿no? Entonces, ven por allí a ver cuántos hay acá, 9 más 3, 12, 13, 14. ¿Ves? Por ejemplo, aquí se han agregado 14, ¿no? 14 hexosas, ¿no? 14 hexosas aquí. Entonces, una vez que se ha sintetizado la proteína, inmediatamente se está glicosilando. En rojito está la N-acetilglicosamina, luego siguen las manosas, luego hay glucosas, ¿no? Y luego aquí se va editando.
se va editando. Miren aquí, quedó de esta manera. Entonces, una vez que se terminó de editar, está lista para enviarlo al aparato de Golgi. ¿Sí? Listo para enviarlo al aparato de Golgi. Muy bien, entonces en este caso son oligosacáridos N-glicosilados, porque son 14, como les decía, ¿no? Y eso ocurre en el retículo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más les quería contar? Les hablé pues que hay algunas proteínas mal plegadas, ya sea en el retículo o el mismo citosol en general, que pues si están mal plegadas, ¿no? Y se acumulan, es dañino, puede ser dañino para la célula, ¿no? Entonces, pues esas proteínas mal plegadas tienen que destruirse, algunas se unen a chaperonas, etcétera, ¿no? Y entonces acá tenemos un sistema en el citosol, ¿no? El proteosoma. Entonces, las proteínas que estaban plegadas del retículo y otras, como les digo, del mismo citosol, se envían al citosol y allí, así como proteínas del citosol y proteínas nucleares, y allí van a ser degradadas, ¿no? Entonces, en el proteosoma, pues hay enzimas, ¿no? Especializadas, en fin. Pero en primer lugar, esas proteínas que están mal plegadas son reconocidas por enzimas. Estas enzimas van a marcar a estas proteínas mal plegadas, que como les decía, al estar mal plegadas se exponen secuencias de aminoácidos que nunca deben estar expuestas. Entonces, nuestras células reconocen esas secuencias de aminoácidos incorrectas y entonces vienen estas enzimas, se unen y ¿qué les van a hacer? Las van a marcar con una proteína chiquitita que es la ubiquitina. Entonces vemos acá una proteína, ¿no? Que erróneamente está degradada, está mal plegada porque ya también está usada, en fin. La cosa es que es poliubiquitinizada, ¿no? Entonces vemos aquí, bueno, acá está el proteosoma, este sistema, este conjunto de proteínas, ¿no? Todo un conjunto, un sistema, el tapón de arriba, el tapón de abajo, y en medio, adentro, están las proteasas. Al ser proteasas, las proteasas están adentro, ¿no? En el sistema del proteosoma adentro. Porque si estuviesen afuera degradarían todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces, dentro de ese, es como una licuadora, ¿no? Dentro de ese sistema de licuadora, adentro están las proteasas, ¿sí? Bueno, ahí está. Acá están como señalados, ¿no? Como unas pestañitas, el sitio activo donde están las proteasas, el tapón de abajo, de arriba. Y estos tapones tienen también secuencias que reconocen a la ubiquitina. Estas bolitas, ¿no? Son la ubiquitina. Entonces, cuando se dice que estas proteínas tienen que destruirse, se les marca con ubiquitina. Y estas ubiquitinas son varias, ¿no? Se juntan varias. 3, 6 ubiquitinas, ¿no? Por lo menos. Y se pegan, ¿no? Se acoplan a la cadena de la proteína a degradarse. Una vez que ya está poliubiquitinizada la proteína, ¿sí? Entonces pasa aquí al tapón, es reconocido aquí en el tapón del proteosoma. Las ubiquitinas se reciclan, se separan, se reciclan y solo ingresan a este tubo, como especie de tubo cilindro, ¿no? Ingresan solamente la proteína, la secuencia proteica a destruirse, ¿no? La cadena polipeptídica a destruirse. Pasa por las proteasas y vemos cómo allí las proteasas van destruyendo, ¿no? Destruyen a esa proteína. ¿Listo? Muy bien. Eso ocurre pues en las células, ¿no? Que bueno, tienen algunas células con mutaciones genéticas, que una proteína se ha plegado mal, ¿no? También pueden ocurrir en células donde hay alteraciones, ¿no? Estas proteínas al ser mal pegadas hay alteraciones. Esto se ha visto también en casos, ¿no? De, por ejemplo, casos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se forman incorrectamente las proteínas Tau en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y otras enfermedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente la acumulación de estas proteínas deben ser degradadas en el proteosoma, es lo normal. En cambio, en estas enfermedades, ¿no? Estas señales fallan, ya sea, ¿no? Puede ser en el momento a nivel del retículo, ya sea a nivel de aparato de Golgi, o ya sea en este envío hacia el proteosoma.
proteosoma. También el proteosoma actúa también cuando las células de nuestro sistema inmune, ¿no?, llegan a capturar un agente extraño, ¿no?, y luego este agente extraño tiene que ser destruido. Por ejemplo, algunos virus que son captados en nuestras células y también pasan por ese proteosoma para ser destruidos también, ¿no?, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, no nos olvidemos del retículo endoplasmático liso, ¿no? Ya sabemos, ¿ok? Pues no tiene ribosomas en su red de membrana, sí, ya está, ¿no? Entonces, han visto al microscopio, su apariencia es lisa, tan lisa que no salió la foto. Bueno, y pues su función, ¿no? Síntesis de lípidos y esteroides, ¿no? Básicamente allí la función de colesterol, producir, no solo colesterol, producir triacilglicéridos. A partir del colesterol, ¿no?, ¿sí?, porque tienes el núcleo esterano, el colesterol, se producirán hormonas esteroideas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Aldosterona, ¿qué más? Progesterona, cortisol, testosterona, ¿no?, andrógenos, ¿no? En fin, todas esas hormonas esteroideas, vitamina D, o sea, todos los productos a partir de tener como precursor al colesterol, ¿no? ¿Sí? Y también les decía síntesis de ácidos grasos, también, bueno, ahí se ve más que los triacilglicéridos, no los ácidos grasos, perdón, la síntesis de triacilglicéridos que toman esos ácidos grasos, ¿no? Bueno, ni que fuéramos vegetales, hablando de célula animal, de vegetales sí, ¿no? Síntesis de ácidos grasos, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Participan también en el metabolismo de carbohidratos. Por ejemplo, también es abundante en células hepáticas porque allí producen glucógeno, ¿no? Participan en la producción de glucógeno. Participan en la detoxificación de sustancias, ¿no? Sustancias, fármacos, sustancias xenobióticos, sustancias, o sea, todas las sustancias que no forman parte de nuestro metabolismo, que nosotros no lo vamos a degradar, a usar, van a ser degradados, ¿no? Van a ser transformados. Por eso hablamos ahí de detoxificación de sustancias. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol, como por ejemplo una persona alcohólica se inflama el hígado, ¿no? Y el retículo de estas personas es bastante grande, ¿no? Porque tiene que detoxificar constantemente, por ejemplo, el alcohol en las personas alcohólicas, ¿no? Entonces su retículo es grandote, el retículo. Como ya les he dicho, este retículo, si tiene que abusar de su actividad, crece, es todo un sistema de endomembranas que crece, y todo crece. Y bueno, entonces, por eso es abundante en células hepáticas para la detoxificación, para procesar todas las sustancias extrañas, pero también en la esteroidogénesis. ¿Sí? La esteroidogénesis también. Entonces, por ejemplo, la aparición de hígado graso, se inflama el hígado porque todos estos hepatocitos están súper trabajando, y hay producción, ¿no?, de triacilglicéridos y asociados. Y bueno, el almacenamiento de calcio, el retículo que conocemos, el retículo sarcoplásmico, ¿no?, en células musculares en general, pues es amplio. Sobre todo es más grande en células musculares del músculo esquelético, donde es más grande el retículo. Por ejemplo, las fibras cardíacas es más pequeño, ¿no? Porque las fibras cardíacas no solo dependen del calcio del retículo sarcoplásmico, sino del calcio extracelular, ¿no? En cambio, músculo esquelético depende bastante del calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces ahí es bastante desarrollado también el retículo endoplásmico liso. Aquí una miradita. Bueno, acá vemos zonas, ¿no?, del retículo rugoso, esta zona lisa, ¿no?, allí. Y bueno, aquí es, bueno, este es ribosomas unidos, pero no le hagamos mucho caso ahí. Solo era para la foto, el retículo endoplásmico liso. Acá mencionamos algunas alteraciones, ¿no?, por acumulación de proteínas mal plegadas, ejemplo, la anemia falciforme. En la anemia falciforme la deformación es por la hemoglobina, ¿no?, la mutación del gen
hace pues que la hemoglobina no tenga una conformación correcta. Y esa acumulación de esa hemoglobina S que decimos, ¿no? Esa hemoglobina incorrecta, pues hace que los glóbulos rojos no tengan esa clásica disco cóncavo, ¿no? Sino adquieren una forma, por eso hay células en os o células falciformes. Y esa forma hace pues que estas sean mucho más frágiles y revienten rápido. O sea, esas células son mucho más frágiles y se rompen mucho más fácil. Entonces la ruptura de glóbulos rojos pues provoca esta anemia, ¿no? La ruptura masiva, ¿no? De glóbulos rojos. También les comentaba que enfermedades neurodegenerativas, pues cuando las proteínas no son destruidas por el proteosoma, pero ahí donde está la falla, pues en la mal plegamiento, ¿no? En Alzheimer, en Corea de Huntington está el mal plegamiento de estas proteínas. Y ese incorrecto clivaje o plegamiento de las proteínas, pues se acumula. Entonces no llega, el proteosoma no se da abasto para destruirlos, ¿no? Son tantas que el proteosoma no destruye todas, y si no son destruidas, pues se acumulan y generan, ¿no? Una falla provocando pues la apoptosis, mal funcionamiento primero, ¿no? Y si no, apoptosis de estas células, ¿no? En enfermedades priónicas, esto yo le he sacado como de las diapositivas de la profesora, ¿no? De la doctora Ada, para que veamos un poquito, ¿no? Tocar las alteraciones a propósito, para que vean estas alteraciones. En cáncer también, ¿no? En cáncer también la alteración de la regulación, porque la regulación del ciclo celular vamos a ver en las siguientes clases, próximas clases, porque hay mucho control de células, es bastante delicado, ¿no? Entonces si hay alteración del ensamblaje de estas proteínas, pues no funciona. Y si no hay correcto control, checkpoints del ciclo celular, por ejemplo, pues vamos a facilitar, ¿no? La aparición de células cancerosas. Acá hemos puesto una más del caso, ¿no? En el caso del retículo endoplasmático liso, cuando no hay una buena detoxificación y exceso, en este caso el exceso de producción de lípidos, ¿no? Este exceso de producción de lípidos lleva a la acumulación de grasas en los hepatocitos, lo que le comentaba, pudiendo generar lo que es el hígado graso, ¿no? Muy bien. Y bueno, el aparato de Golgi. Ahí está posando para ustedes. Ya no está en pampita, ¿no? Acumulado ahí, ya estamos aquí. Las aceitunas no, son vesículas ahora, ¿no? Entonces, todos estos sacos aplanados, como son sacos huecos, le llaman cisternas, ¿no? Entonces, aquí está la foto, una parte, ¿no? De toda esa acumulación de cada una de estas cisternas. Entonces, más o menos, en la célula puede variar. Más o menos algunos tienen 4, 3, hasta 7, 8 unidades. ¿Cuáles son estas unidades? Estos conjuntos de sacos aplanados, este conjunto, este bloque, se le conoce como dictiosoma, ¿no? Dictiosoma, ¿sí? Entonces, el conjunto de cisternas aplanadas que están afiladas son los dictiosomas. Entonces, esta es una parte de la célula, ¿no? Si vemos alrededor toda la célula tendría una de esta unidad, otro por acá, otro por acá, otro por acá, por eso varía, les dije 3, 4, 7 unidades llamadas dictiosomas. ¿Sí? Y bueno, este dictiosoma tiene, ¿no? Básicamente tres zonas. Aquí sería la cara cis, este conjunto cis, que está en contacto con el retículo, ¿no? Este está hacia el centro, más al centro, adentro de la célula, más en contacto con el retículo endoplásico. En medio el conjunto de cisternas, ¿no? La parte medial le llamamos también, ¿no? Ahí. Y por último, todo el último conjunto llamado la cara trans, o la red también, ¿no? Red trans Golgi. ¿Sí? La red trans Golgi. Entonces la red cis, las cisternas mediales, la red trans Golgi. Ahora, la cisterna cis se asocia con la red, ¿no? Y cuando ya hablamos de red, abarcamos vesículas, ¿no? Entonces no solo es cis, media y trans, abarcamos a la red, o sea, abarcamos las vesículas. Porque estas vesículas es algo dinámico también, no es que todas posen para la foto,
ustedes vuelven a tomar foto de la misma célula, qué sé yo, 2 horas después o al día siguiente, la foto va a ser distinta, ¿no? Porque va a variar. Esta formación de vesículas va a depender de la actividad de la célula, ¿no? Va a cambiar. Y aquí se hace la comparación con la foto de micrografía electrónica, de ese microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Es un corte ahí. Entonces nos permite ver, ¿no?, todo ese conjunto de cisternas, ¿sí? Este es hacia la membrana plasmática, estaría acá hacia el centro, ¿no? Acá estaría lo que es retículo y toda la serie de vesículas de retículos, y hacia acá está la membrana plasmática y vemos vesículas, ¿no?, que están haciendo exocitosis, ¿no? Sacando exocitosis. Muy bien. Nuevamente ahí la foto. Entonces las funciones, sigue ese sistema de conducción, ¿no?, de conducción de proteínas secretorias. Entonces, bueno, la glicosilación, como les decía, se termina de editar esa glicosilación, ¿no?, esa modificación post-traduccional de las proteínas en el aparato de Golgi, sobre todo en la zona cis, ¿no?, en esta zona, en la red cis y la cisterna cis, ahí termina más o menos de darse esta glicosilación. Cis, a veces medianas, a veces va hasta medial, hasta ahí es la modificación, ¿no? Entonces son etiquetas. Esa glicosilación pues va editándose para saber cuál es el destino de esa proteína, ¿no? Puede ser que esa proteína vaya hacia la membrana y se quede en la membrana, como proteína transmembrana, o se secrete al medio extracelular, o se redirija hacia los lisosomas, ¿no? Entonces se clasifica y se termina de empaquetar esas proteínas. Justamente si se va a dirigir al lisosoma, se da la formación de lisosomas, porque un lisosoma, el aparato de Golgi puede formar, ¿no? No solo forma proteínas de membrana, sino el contenido dentro de esos lisosomas. Esa formación de lisosomas. Además, síntesis de polisacáridos. A veces estas proteínas están asociadas no solo oligosacáridos, no pueden también otras sustancias mucilaginosas más complejas. Y por supuesto, su destino principal, la secreción celular, secreción de proteínas, ¿no? A las proteínas inclusive asociadas a lípidos también puede ser, ¿no? Y ahí está la vía, ¿no?, en acción. Entonces, acá estaría el núcleo, ¿no? Acá está el núcleo con su envoltura nuclear. Continúa, miren cómo se continúa con el retículo, las vesículas que parten del retículo al aparato de Golgi, ¿no? Y luego las vesículas que salen del aparato de Golgi. Vemos aquí que toman, ¿no?, esta vía, vesículas de transporte para exocitosis. Miren aquí cómo se está, sustancias, pueden ser mediadores, hormonas, neurotransmisores, ¿no?, todo lo que pueda secretar una célula. Y acá tenemos otra vía, vemos aquí, miren, proteínas que va hacia la formación de un lisosoma. Vemos acá una vesícula haciendo endocitosis, ¿sí? Acá, esto es exocitosis. Inmediatamente cuando se está dando la exocitosis, también ¿qué hay? Endocitosis, siempre se corresponde, ¿no? Por ejemplo, vemos acá un endosoma temprano que aporta membrana, y acá el aporte del contenido que va a haber adentro, ¿no?, de las proteínas. En este caso, proteínas que van a formar parte del lisosoma. Recuerden que dentro del lisosoma hay full enzimas lisosómicas, ¿no? Full proteínas en realidad. Entonces vemos aquí el endosoma tardío y luego pues aquí la formación del lisosoma, ¿no? Entonces pueden seguir esas vías. Vamos a darle un poquito más de detalle. Aquí hablamos pues para este transporte, los carritos transportadores, ¿no?, de todas esas proteínas a través del sistema retículo, aparato de Golgi, ¿no?, lisosomas o vesículas que van a ser exocitosis. Todo lo que transporta son vesículas. Y las vesículas pues están recubiertas, y como les decía, las más abundantes son las de clatrina. Y vemos acá vesículas recubiertas de clatrina, muchas veces asociadas a otras proteínas llamadas las adaptinas. ¿Sí? Las adaptinas, por ejemplo, las adaptinas 1 se asocian a vesículas para el transporte asociado con el aparato de Golgi, cuyo destino va a ser los lisosomas.
¿no? Ha visto la formación de estos endosomas, a ver, los lisosomas. Las adaptinas tipo 2 más clatrina, pues su destino es la membrana plasmática. Origen, perdón, y destino de los endosomas. Y ahora tenemos las vesículas recubiertas por COP2. COP es una proteína de cubierta. COP, proteína de la cubierta, ¿no? Entonces, COP, proteínas COP2 recubren estas proteínas, parte del retículo y su dirección es, o sea, todo el sistema de comunicación COP2 es del retículo a la cara cis de Golgi, ¿no? Del aparato de Golgi. Y las COP1, ¿no? Estas proteínas COP1 que recubren estas vesículas es al revés, ¿no? De regreso de la sistema cis de Golgi hacia el retículo. Entonces ya tiene sus diferentes líneas de transporte, ¿no? Al aparato de Golgi, COP2, y de regreso, COP1, ¿no? Ahí están las diferentes líneas de transporte. Y bueno, nuevamente acá el destino de todas estas proteínas, ¿no? Si ya pasan al aparato de Golgi, pues básicamente tienen dos formas que les hablaba, ¿no? Una que era hacia los lisosomas o que van a ser secretadas. Ahora, dentro de lo que están secretadas, ¿no? Miren, acá estamos ya a la altura de la red trans-Golgi, ya, o sea, donde hay formación de vesículas. Tenemos dos tipos de secreción: la secreción constitutiva y la secreción regulada, o claro, secreción o exocitosis regulada, ¿no? Entonces, esto es exocitosis, ya sea regulada o constitutiva. Vemos acá la exocitosis, la secreción constitutiva, la que siempre está, ¿no? Entonces, ese es el trabajo constante de muchas células que constantemente van a secretar proteínas, que es lo normal. ¿Qué sería lo normal? No sé. No, aquí los confundo con si les hablo de la insulina. ¿O no? No, mejor la otra. ¿Qué se llama la otra? ¿Cómo se llama esa hormona para que va a estimular la maduración de los glóbulos rojos? Ya me acordé. ¿Cómo se llama? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? La eritropoyetina, ¿sí? Y la eritropoyetina, ¿no? ¿Secretada por quién? ¿Quién lo secreta? Los riñones, ¿no es cierto? Y entonces, normalmente se secreta porque todo el tiempo hay que producir glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo está el trabajo de producción de glóbulos rojos. Han visto que es muy alto el número, ¿no? De estas células. Ok. Y entonces, los riñones constantemente van a producir la eritropoyetina, ¿sí? Esa es la secreción diaria, normal, la secreción constitutiva. Pero, por ejemplo, están ustedes produciendo normal y de pronto se van a la altura, ¿no? Se van a la altura, ustedes saben ahí que está más enrarecida la atmósfera, ¿no? Entonces, pues hay una hipoxia. Entonces, nuestro organismo capta que hay hipoxia, estimula el factor inductor de hipoxia, HIF1, y el HIF1 se dirige al riñón. En el riñón va a estimular la producción de eritropoyetina. Ya no es la de siempre, ¿no? La producción de siempre, ¿no? Sino que hay que acelerar, mayor producción. Entonces ya es una secreción regulada por un estímulo especial. ¿De acuerdo? Una cosa es que lo produzca siempre, su dosis diaria o interdiaria, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la producción. Y otra cosa es ya ese estímulo mayor donde tiene que producir bastante, ¿no? Un poco más, ya, sacudirlo, porque hay la hipoxia y hipoxia. Entonces, hipoxia hipobárica decimos, ¿no? Entonces,
hay que producir más. Entonces ahí hablamos de la secreción regular. ¿Sí? El diario, la secreción constitutiva es lo normal, pero si hay un estímulo especial por algún cambio, ¿no es cierto? Entonces hablamos de secreción regular también. ¿Ya? ¿Listo? Vamos allí. Ahora, en la secreción constitutiva vemos, se secreta todo y ya lo libera, ¿no? Acá la secreción regulada también, ¿no? Vemos aquí, pero en este caso la secreción regulada también regulada, porque tiene que haber un estímulo. Igual ocurre en el caso de los neurotransmisores o algunas células, folículos hormonales, ¿no? Folículos glandulares, perdón, que almacenan, ¿no? La hormona o se almacena el neurotransmisor, se queda almacenado. Recién cuando ocurre el estímulo, bueno, se libera, ¿no es cierto? Cuando ocurre un estímulo especial, en este caso, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto es lo normal de frente, no se almacena, es secreción constitutiva. Y aquí vemos que esta exocitosis es regulada porque depende de un estímulo para que recién se libere. ¿Sí? De igual forma, todas estas son proteínas secretadas, ¿no? ¿Listo? O proteínas de exportación. Y bueno, primero me voy acá. Hay alteraciones y conforme se van estudiando algunas enfermedades, se va viendo que hay errores a veces a nivel de retículo o a nivel, se está captando a nivel del aparato de Golgi, a nivel del transporte de estas proteínas. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, acá tenemos el núcleo, envoltura nuclear bien continuo, ¿no? Un laberinto con el retículo endoplásmico, y aquí está un dictiosoma, sería esto, ¿no? Acá sería otro dictiosoma, en fin. Entonces vemos acá que todo este sistema, a lo largo de las proteínas que conforman este sistema, puede haber cambios, mutaciones en el gen que van a producir estas proteínas. ¿Ya? Entonces miren acá, bueno, vemos el sistema, acá está la red cis, ¿no? El sistema cis, medio, trans, la red, ¿no? El trans. Y entonces aquí hemos puesto distintas mutaciones de distintos genes, como dimectina, fucutina, giantina, ¿no? Y otros más, ATP12-1, en fin, diferentes mutaciones a diferentes niveles que pueden llevar a algunas enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas, etc. ¿Ya? Entonces, distintas fallas a distintos niveles, ¿no? Ya sea estructuralmente o ya sea en el funcionamiento. Por ejemplo, aquí, ustedes saben, ¿no? La vía anterógrada, el avance de retículo a aparato de Golgi. La vía retrógrada, estas son las COP por las vesículas COP2. Y aquí las vesículas COP1, ¿no? La vía retrógrada, o sea, la comunicación de aparato de Golgi, el reciclaje hacia COP1, ¿no? Hacia el retículo. Entonces, ya sea fallas estructurales, o sea, genes que generan mutación en proteínas que forman la estructura de vesículas o de cisternas, o ya sean proteínas funcionales, ¿no? Las proteasas, glucosidases para la glicosilación, etcétera, etcétera, que puede haber mutaciones y generar, pues finalmente, fallas en el transporte, en el tránsito de las proteínas, que finalmente llegue pues a inducir, ¿no? A una enfermedad. ¿Ya? Entonces todo lo que está en amarillito es donde puede ser, ¿no? Donde puede haber mutaciones. ¿Sí? Mutaciones. Y entonces, pues aquí hay unas cuantas enfermedades en las cuales pues se ha visto que hay una disfunción, ¿no? Ya sea estructuralmente o en la función, ¿no? Proteínas funcionales del aparato de Golgi, ¿no? Por ejemplo, acá hipertensión de la arteria pulmonar en pulmones, vemos acá osteoporosis, displasia esquelética en esta área, cáncer de colon, cáncer de estómago, ¿no? Infarto isquémico, enfermedades neurodegenerativas, arritmia, cardiomiopatías, ¿sí? Hepatitis, cirrosis, carcinoma hepatocelular, distrofia muscular, ¿sí? Entonces, acá también en la piel, enfermedad de Hailey, en fin, etc. Entonces vemos acá varios ejemplos en los cuales pues se han encontrado fallas, ¿no?
en la función o en la estructura, ¿no?, de las proteínas que participan en el tránsito, ¿no?, del aparato de Golgi. ¿Ok? Y nos quedan unas cuantas diapositivas. ¿Cómo vamos con la hora? Bien. 11:56. Irremediablemente ustedes, el caso clínico que les he presentado hace un momentito, lo van a tener que resolver acá. Porque me faltan, creo que como 4 diapos. A ver, ¿cuánto me faltan? 6, no, 7, creo. Pero el otro es referencias, gracias, chao, me despedí. Así que faltan como 6, nada más. Entonces sí, les toca, sí va a alcanzar el tiempo para que ustedes resuelvan el casito. ¿Ya? Listo. Vamos. Ya estamos terminando, ya se mencionaba los lisosomas, ¿no? Si muchas veces se comparaba con los sistemas en la célula, se decía, ¿no?, que el retículo y el aparato de Golgi es como el sistema circulatorio, ¿no?, de nuestras células. El sistema digestivo pues eran los lisosomas, ¿no? Se hablaba del sistema digestivo, se comparaba con los lisosomas porque tienen sus enzimas lisosómicas, ¿no? Entonces son vesículas membranosas, decimos, que van a trabajar con un pH ácido. Generalmente están descansando, inútiles a los 5.5, ¿no?, pH 5.5, 6. Para estar activas bajan a 5 y para estar todas las enzimas activas 4.5 de pH, ¿no? ¿Sí? Contienen enzimas hidrolíticas que están activas a este pH. Ya con solo estar 5.5 ya no están activas estas enzimas. ¿Ya? Bueno, formados, acabamos de decir, ¿no?, generados en el aparato de Golgi, por esa vía de endosomas, ¿no? Endosomales, esa vía endosomal. ¿Sí? Bueno, ahí entonces lo que les decía, su función, digestión en la célula, autofagia, también reciclaje de componentes celulares que están dañados, hay que, ¿no?, reciclar, hay que destruir ahí lo que está dañado dentro de la célula, también autofagia, fagocitosis, ¿no?, no solo de partículas grandes, sustancias extrañas, sino también hasta de patógenos, ¿no? Se pueden fagocitar, ¿no?, virus, bacterias, algunos hongos inclusive, ¿no? Degradación de macromoléculas y la muerte celular programada. Cuando esta revienta, se libera el contenido del lisosoma a la célula, pues la hace tiras, ¿no?, porque tienen una cantidad de enzimas que destruyen, ¿no? Muy bien. Bueno, esos son los lisosomas. Y como les decía, los lisosomas son activos con su pH ácido de todas estas enzimas. Y acá tenemos de frente, ya les doy algunos ejemplos. Algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos, ¿no?, en los cuales las alteraciones de los lisosomas pues generan defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la acumulación de glucógeno, ya que el defecto es glucosidasa alfa, o sea, el defecto es en la enzima, ¿no?, glucosidasa alfa, que está dentro de los lisosomas, ¿sí? Dentro de los lisosomas, pues glucogenosis tipo 2, la enfermedad de Pompe, ¿no?, la acumulación de glucógeno, la acumulación de glucocerebrósidos, glucosidasa beta. Entonces, todas esas que vienen a ser enzimas que están dentro de los lisosomas, ¿no? Ahí está, enfermedad de Gaucher, y ahí tenemos varios, uno de los también conocidos, la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no?, de Tay-Sachs, en la cual el defecto está en la exoaminidasa, otra enzima lisosómica. ¿Listo? Exoaminidasa. Exoaminidasa total, variante de Tay-Sachs, uno de los más conocidos. Otra, gangliosidosis, otra enfermedad lisosómica de las más conocidas, la gangliosidosis por falla en la galactosidasa beta. Digamos, dentro de las enfermedades lisosómicas, una de las más frecuentes, ¿no?, donde hay acumulación del gangliósido GM1, ¿listo? Gangliosidosis generalizada. Y ahí entonces, bueno, tenemos otros ejemplos, ¿no?, de enfermedades lisosómicas. Resalto glucogenosis, la enfermedad de Gaucher, de Tay-Sachs, gangliosidosis, digamos las más mencionadas dentro de las enfermedades lisosómicas.
Y bueno, aquí están los peroxisomas, ¿no? Olvidados, ¿no? Muchas veces olvidados a los peroxisomas. Y generó inclusive ayer discusión, no se acordaban los peroxisomas, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Que forman parte de células animales. Y les decía, esa discusión en las células vegetales, a veces separan peroxisomas de glioxisomas, y otras referencias bibliográficas lo toman igual, ¿no? Que los glioxisomas es un tipo de peroxisomas. Bueno, peroxisomas, su nombre lo es somas, cuerpos, o en este caso organelos, pequeños cuerpos, o sea, organelos, encargados de la peroxidación. Su nombre es peroxidación, es lo que realiza. ¿Ya? Son pequeñitos, como dice, vesículas membranosas pequeñas, y contienen importante las enzimas, dentro de ellos las enzimas oxidativas. Y una de las principales enzimas, la catalasa, ¿no? Qué importante, ahí está, la más abundante de lejos. También hay otras obviamente, pero la catalasa es la más abundante. ¿Sí? No he querido hacer mucha bioquímica porque hay varios, mencionar todos los nombres, mencionar la catalasa, digamos, para que no se estrese. Pero bueno, entonces, más allá de esto, veamos la función, ¿dónde estamos acá? Acá, la peroxidación, degradación de peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, una de las funciones, la catalasa, degradación de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Eso sería, digamos, su principal, uno de los principales trabajos, gracias a la catalasa, pero en general ahí se da la peroxidación de sustancias, sobre todo el peróxido de hidrógeno. También otras sustancias oxidadas, o sea, asociadas con el oxígeno, no solo el peróxido de hidrógeno, otras sustancias oxidadas, también funciona la peroxidasa. Hay otra enzima, la peroxidasa. ¿Ya? Muy bien. Además de ello, se encargan de la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Beta-oxidación de los ácidos grasos. Esta función lo comparte con las mitocondrias, ¿no? La beta-oxidación de los ácidos grasos. La síntesis de plasmalógenos, ¿no? Este es un tipo de lípidos de membrana, también participa entonces la síntesis de lípidos de membrana, ¿sí? Ayuda con la detoxificación de sustancias tóxicas, pero aquí específicamente sustancias tóxicas nos referimos a las sustancias oxígeno reactivas, sustancias nitrógeno reactivas, o sea, todas las sustancias asociadas al oxígeno y que son oxidantes, ¿sí? No es como el retículo o cualquier otro fármaco, no. Aquí estas sustancias tóxicas son las que se acumulan en nuestro organismo, ¿no? Esa acumulación de sustancias oxidadas, como los ROS, sustancias oxígeno reactivas, o como las sustancias nitrógeno reactivas. A ese nivel de detoxificación estamos hablando. ¿Ya? Y también participan en el metabolismo de las purinas, ¿sí? Para degradar a las purinas, ¿no? Entonces esa conformación también va está repetido, del ácido, ¿no? Ácido úrico y variantes, ¿no? Esa formación del ácido úrico, entonces a partir de las purinas para la producción de ácido úrico, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos el peroxisoma. Entendemos que por fuera pues es un organelo membranoso. Aquí está la bicapa lipídica, proteínas asociadas, ¿no? A lo que es la envoltura o la membrana, perdón, del peroxisoma, ¿no? Su bicapa lipídica y proteínas asociadas. Y dentro en la luz de este organelo tenemos varias enzimas, como les decía, la catalasa y otras enzimas, ¿sí? Antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, para eliminar todas esas sustancias oxidantes. Acá un núcleo cristalino, el core, el núcleo cristalino que posee este peroxisoma. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ya le mencionaba. Entonces, tenemos en el peroxisoma proteínas que forman parte de la membrana, ¿sí? La membrana, y proteínas adentro que son enzimas detoxificantes, metabolismo de purinas, ¿no? Enzimas de la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Participan en ello. Y la catalasa, ¿no? La más grande, la más conocida, ¿sí?
Entonces aquí les muestro unos peroxisomas normales con su contenido de enzimas normales adentro y contenido de proteínas en la membrana normales. ¿Sí? Normales. ¿Ok? Ahora, si nuestro organismo tiene una buena salud, muchas veces también se relaciona la salud, la cantidad de peroxisomas en una célula se relaciona con el envejecimiento, ya que a lo largo de una línea celular, si van disminuyendo, destruyéndose estos peroxisomas, ¿no? La línea celular va a envejecer, la célula va a morir. Entonces, ¿por qué muere? ¿Por qué se da el envejecimiento? Por la acumulación de sustancias oxidantes. ¿Y quién se encarga sobre todo de la degradación en general de sustancias oxidantes? Los peroxisomas. Aquí tenemos la biogénesis de estos peroxisomas. Miren, a partir de una membrana precursora, cómo se va acoplando proteínas de membrana, ¿no? Se va transportando proteínas de membrana para constituir la membrana que envuelve a los peroxisomas. Aquí mencionamos PMP70, PEX3, PEX16, PEX19, que son proteínas, ¿no?, de la envoltura del peroxisoma. Una vez que ya se produjo esa membrana del peroxisoma, ya se limitó, luego se transportan y se agregan proteínas de la matriz, ¿sí? Proteínas de la matriz, ¿no? PEX5, PEX14, son todas las proteínas involucradas que forman parte de la matriz PTS2, PTS1 y que van a llenar, ¿no?, a la matriz con esas enzimas y otras proteínas dentro de la matriz del peroxisoma, incluido la catalasa. Y luego tenemos involucrada la proteína PEX11, que se va a encargar de la bipartición, la biogénesis de peroxisomas, ¿no?, para la bipartición de estos peroxisomas. Entonces, si tenemos una célula saludable, ¿no es cierto?, va a tener una buena biogénesis de peroxisoma y va a producir peroxisomas, ¿no?, buenos peroxisomas, una buena cantidad, ¿no?, que nos sirve para la, como hemos visto, para la peroxidación. Todas las células van a oxidarse, estamos en un ambiente aeróbico, entonces todo el tiempo va a haber sustancias oxidantes. Es por eso que es importante la buena salud de la célula, una suficiente cantidad y buen funcionamiento de los peroxisomas. ¿Ya? Y acá viene la desunión, ¿no?, de los peroxisomas. Tenemos un ejemplo, el síndrome de Zellweger. En este síndrome vemos aquí células silvestres, o sea, células normales que tienen peroxisomas normales. Vemos aquí adentro tienen un marcador, la catalasa, para el contenido en la matriz del peroxisoma, y tenemos la proteína PMP70, ¿no?, para la membrana del peroxisoma. ¿Qué ocurre en la enfermedad del síndrome de Zellweger? Hay más o menos identificados hasta 20 genes que han mutado, sobre todo mutaciones de tipo autosómico recesivo, que provocan esta enfermedad, ¿ya? Y que es una enfermedad fatal porque daña ya sea algunos genes que están en fallas en las proteínas, o sea, fallas en genes que producen proteínas de la membrana del peroxisoma, y también genes que han mutado, fallas en las proteínas que son de la matriz del peroxisoma. Entonces acá se ha hecho un ejemplo con el gen PMP70, perdón, acá mutantes, PEX12, ¿sí?, para configurar esa proteína. Y entonces aquí se ha notado deficiencia en la importación PEX12, no de la deficiencia de importación de proteínas de la matriz. Aquí la falla no es en la envoltura o la membrana del peroxisoma, sino en la matriz. Y vemos aquí, fíjense, acá está PMP70, o sea, quiere decir estos puntos, por el color azul, estos puntos, quiere decir que los peroxisomas están funcionando bien. Y acá la catalasa, que brilla en ciertas zonas, quiere decir que la catalasa está dentro de los peroxisomas, distribuidos en esta célula. Si la falla está en la importación de proteínas de la matriz, vemos aquí la catalasa distribuida en toda la célula. O sea, la catalasa está dispersa en toda la célula, no está como acá, en ciertos puntos.
¿Qué quiere decir? Que la catalasa no está dentro de los peroxisomas. La falla está ahí. Luego acá tenemos mutantes PEX3, deficientes en la angiogénesis de membrana, o sea, constituir la membrana en los peroxisomas. Entonces, si está ahí el error, los mutantes se quedan ahí libres, porque nunca se constituyen, se arman los peroxisomas. ¿Sí? Porque la deficiencia está en la angiogénesis de membrana. Entonces vemos a la proteína PMP70 dispersa en toda la célula. Y a la catalasa dispersa en toda la célula. Obvio, si no se forman peroxisomas, ¿a dónde va a ir la catalasa? Y se queda dispersa en todas las células. Y aquí, como no se formó los peroxisomas, esta proteína indicadora está dispersa en todas las células. No como aquí, puntualizada. Entonces, en este ejemplo, pues está viendo un par de mutaciones que nos indican que hay fallas. Y el síndrome de Zellweger es fatal porque el tiempo, el promedio de vida es hasta un año de vida. Entonces, los recién nacidos tienen fallas neurológicas, fallas de desarrollo neurológico, fallas hasta no pueden ni tragar los alimentos y diversas fallas metabólicas. Son tan grandes las fallas que, como les digo, el tiempo de vida, esperanza de vida para estos niños con este síndrome, de acuerdo a diversas mutaciones, no hay varios genes de mutaciones, cualquiera de ellos puede provocar pues, que sea hasta un año de vida, ¿no? Su esperanza de vida. Entonces es fatal este tipo de enfermedad por fallas en proteínas, ya sea de membrana, peroxisomal o en la matriz de los peroxisomas. Ok. Listo.